Buenas para todos, ¿cómo están? En el video del día de hoy vamos a hacer el análisis semanal que hace rato que no lo hacemos y vamos a retomarlo todas las semanas. Lamentablemente por cuestiones de tiempo y por cuestiones personales no pude estar grabando los análisis semanales, así que volvemos con todo. Estoy muy contento de poderles traer este análisis semanal que viene bastante cargado, no solo porque vamos a hablar de las cosas que pasaron esta semana, sino porque la semana que viene es una semana más que decisiva para los mercados de Estados Unidos, para la economía en general, y eso obviamente engloba a todos los mercados, no solo al mercado de stock market, al mercado de la bolsa, sino también a las criptomonedas. Así que vamos a hablar de todo esto y muchísimo más. Vamos con el video. La semana que pasó empezó lo que viene a ser la temporada de balances, o sea, empezamos a ver cuáles fueron las ganancias de las empresas en el último trimestre. Vimos empresas con muy buenos balances como por ejemplo Tesla y empresas con muy malos balances como por ejemplo Snapchat, Bank of America, entre otros. Pero lo más importante, y quiero que tengamos esto en cuenta, igual vamos a hablar de esto en la parte del análisis, quiero ser bastante rápido en esta primera parte, es que la semana que viene tenemos una presentación de balances muy importante de muchas empresas muy importantes de los principales índices de Estados Unidos. Estoy hablando de balances de empresas como Google, empresas como Apple, empresas como Amazon, entre muchísimas otras que ponderan de forma muy grande los índices de Estados Unidos. Y si a eso le querés sumar algo, que es un driver bastante importante a tener en cuenta, es que el día 27, estoy hablando del próximo miércoles, tenemos el dato de cuánto más se va a subir la tasa de interés de los bonos de los Estados Unidos. Estamos hablando de la reunión de la Reserva Federal. La probabilidad máxima es que la tasa de interés se suba a 75 puntos básicos, o sea, una suba de 0.75. Pero uno de cada 3 analistas prevén una suba del 1%, lo que sería una noticia bastante negativa para los mercados en general, ¿no? Para el mercado de la renta variable. Dicho esto, de forma rápida y concisa, para poder ver qué es lo que va a pasar la próxima semana, vamos a hablar un poco de qué es lo que pasó esta semana. No me quiero mover mucho porque el foco queda acá. Si yo me voy y vuelvo, queda igual. Empezamos con el día lunes. El lunes tuvimos mercados a la baja. No fue una baja muy significante, pero empezó la temporada de balances y los bancos, que fueron los primeros en presentar balances, tuvieron unos balances bastante negativos. Por ejemplo, bancos como Goldman Sachs y Bank of America tuvieron balances negativos y esto de alguna forma hizo que la temporada de balances empiece con mal pie. Así que tuvimos un lunes a la baja. El martes seguimos con la temporada de balances con empresas no tan significantes, sí al final de la rueda, pero no durante la rueda de mercado. Pero tuvimos un rebote bastante interesante por algunos rumores de que participantes de política monetaria, o sea, personas que participan de las decisiones de cuestiones monetarias, de la tasa de interés, hablaron de que la suba de la tasa de interés no iba a ser del 1%, sino que se tenía mucho más en consideración una suba del 0,75%. Teniendo en cuenta los datos de inflación, que el último mes dio superior al anterior y que viene siendo así a lo largo de los meses, esto fue algo bastante esperanzador para el mercado e hizo que el día martes tengamos una recuperación muy grande, comiéndose toda la baja del día lunes. El día miércoles continuó la suba, sin noticias muy importantes. Algo que sí me parece importante destacar es lo que pasó con Netflix, una empresa que dio que hablar en el último balance, donde se notó una gran pérdida de suscriptores desde hacía muchísimo tiempo. Sabemos que es una empresa que tiene muchísima competencia a día de hoy, que no lo tenía hace algunos años cuando era la única que existía en el mercado, por lo menos en su sector. Sin embargo, en esta presentación de balances y viendo los números de esta empresa, se vio una caída nuevamente en suscriptores, pero esta caída no fue superior a lo que el mercado esperaba, así que dio alguna esperanza y dio un leve puntapié a que el día miércoles la rueda haya sido positiva, levemente. El día jueves continuaron las subas. Además de lo que vamos a hablar ahora del Banco Central Europeo, la empresa Tesla presentó balances, una de las empresas más importantes que siempre hay que tener en cuenta, presentó balances y dio unos balances muy pero muy positivos. Obviamente cuando hablo de positivo o de negativo hablo con respecto al mercado, no que haya tenido ganancias, sino que la ganancia fue superior a lo que el mercado esperaba. Eso es siempre lo más importante que tenemos que ver a la hora de ver los balances de una empresa. Obviamente esto si queremos ver el movimiento del precio de la acción, ¿no? Además el día jueves el Banco Central Europeo, el cual le dediqué un posteo en mi perfil de Instagram, los invito a que pasen a verlo, subió la tasa de interés después de 11 años. La última vez que se había subido la tasa de interés había sido en 2011. Esto obviamente se hizo para poder de alguna forma disminuir la inflación y, según el Banco Central Europeo, poder volver a las cifras de 2% de inflación anual. Los leo en los comentarios. ¿Creen que sea suficiente esta suba de tasa de interés? Antes de que den su respuesta, ya el Banco Central Europeo anunció que si la inflación no frena con esta suba de tasa de interés, que es lo más probable, van a seguir subiendo la tasa de interés, al igual que lo está haciendo la Reserva Federal en los Estados Unidos. Entre estas noticias del Banco Central Europeo y sumado a alguna presentación de balances de empresas como Tesla, el día jueves continuamos con la racha positiva. Y el viernes, como es de esperarse, en días anteriores a reuniones de la Reserva Federal, tuvimos un día bajista, un día donde empieza a haber un poco de incertidumbre acerca de qué es lo que va a pasar con la reunión de la Reserva Federal, sumada a la cantidad
impresionante de empresas que presentan balances la semana que viene. Cuando hablo de importancia no hablo solamente de cantidad de empresas, sino también de calidad de empresas. Estamos hablando de las empresas más importantes del mundo, a las cuales le puede repercutir muy pero muy fuerte el tema de la inflación y el tema de la suba de la tasa de interés. No solo por cuestiones de financiamiento, sino por la falta de liquidez que hay en el mundo, que hace que estas empresas, que son empresas que venden productos de lujo, como por ejemplo el caso de Apple, vean en sus balances que caen bastante las ventas porque la gente no está comprando el último teléfono, sino que busca otro tipo de productos. Además que el viernes tuvimos la presentación de balances de una empresa llamada Snapchat, probablemente la conozcas, yo hace años que no la utilizo, una presentación de balance muy pero muy mala, lo cual hizo que la acción caiga un 39%. No nos olvidemos que es una empresa tecnológica y la semana que viene tenemos presentaciones de empresas tecnológicas fundamentalmente, así que obviamente esto generó más incertidumbre al mercado e hizo que el viernes tengamos una rueda bastante pero bastante fea. Sin embargo, nada está perdido, tuvimos una semana bastante positiva, el viernes se comió bastante de la suba que habíamos tenido durante los primeros días, pero vamos a verlo en el gráfico para poderlo entender mucho mejor. Como siempre, antes de empezar no te olvides de suscribirte, activar la campanita y seguirme, me ayuda un montón en general. Hablamos de economía, criptomonedas, inversiones, así que si son temas que te interesan no te olvides de suscribirte. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a las pantallas y vamos a analizar los gráficos. Bien, acá estamos en la pantalla y como siempre hacemos, vamos a empezar por el análisis del S&P 500, el índice más importante del planeta y el índice de referencia, al cual le dedicamos un video, uno de mis últimos videos, si no es mi último video, hablar de este índice, te lo voy a dejar en las tarjetitas y si no, bueno, lo puedes pasar a ver por mi canal. Bueno, en este caso tenemos el gráfico semanal, significa que cada velita que estamos viendo representa una semana y como podemos ver tuvimos una semana muy positiva, o sea, después de haber tenido la vela de la semana anterior que había sido esta vela que tenemos por acá, que había sido una especie de vela martillo, después de haber tenido el contacto con la media móvil de 200, el índice supo encontrar una zona de soporte y empezó a rebotar. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta, y voy a ayudarme de mis otros indicadores, que ya el Elliott Wave Oscillator nos marcó un comportamiento de onda 3 en gráfico semanal, o sea, tenemos el primer movimiento, que es el movimiento que habíamos visto en uno de los videos anteriores, la corrección, sí, acá tenemos el comportamiento de onda 1, comportamiento de onda 2 correctiva, y acá tenemos la onda 3 que alcanzó la media móvil exponencial de 200 y a su vez si lo marcamos a través de una extensión de Fibonacci vemos que alcanzó el target del 1,27% en el área de los $373. En este caso estoy analizando el SPY, que es el ETF que replica el S&P 500, así que es el mismo movimiento. Claramente no hay divergencia. Claro comportamiento de onda 3 en este caso y en gráfico diario se ve también bastante pero bastante claro. Lo que hay que tener en cuenta es que seguimos en tendencia bajista, el S&P 500 sigue en tendencia bajista, no hace falta que lo diga yo, lo podemos ver en el gráfico y también lo vamos a poder ver con el resto de índices como el Nasdaq y el Dow Jones. En lo que respecta al gráfico diario, fíjense cómo ya nos posicionamos por encima de la media móvil de 50. Esto es algo que les quería decir porque hablábamos del viernes que había sido un día negativo, sin embargo fue un día negativo, pero fíjense cómo el precio, en este caso del ETF del S&P 500, pero el S&P 500 hace lo que conocemos como un throwback, un retesteo a la media móvil exponencial de 50, que es la línea que podemos ver ahí en pantalla de color rojo, así que esto hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver cómo sigue la semana que viene, que la semana que viene es una semana ultra mega decisiva, pero por parte de los indicadores, por lo menos en gráfico diario, estamos alcistas de corto plazo, seguimos bajistas de largo plazo por la media móvil exponencial de 200 y también estamos bajistas de mediano plazo en lo que es un gráfico semanal. Sí, claramente no estamos bajistas de largo plazo, fíjense cómo la tendencia siempre es alcista y siempre la tendencia fue delimitada de alguna forma por la media móvil exponencial de 200. En el único caso que se quebró fue en la época de la pandemia, que la tenemos por acá, y en la crisis del 2008, que realmente fue una crisis bastante importante para la economía de los Estados Unidos. Fíjense cómo se pierde y en este caso se podría llegar a volver a perder en un gráfico semanal en el caso de que la recesión se profundice mucho más de lo que el mercado piensa. Vamos con el Nasdaq. Acá tenemos el gráfico del Nasdaq y lo último que habíamos visto de este índice tecnológico es la cuña bajista que yo tenía marcada, marcando los máximos, ¿sí?, de esta forma, y los mínimos de esta cuña. Recordemos que las cuñas son patrones de reversión de tendencia, de cambio de tendencia. Yo no creo que a partir de acá haya un cambio de tendencia de bajista alcista. Lo que sí hay que tener en cuenta es que, bueno, puede llegar a haber un retroceso de la tendencia principal, que en este caso es bajista. Fíjense manual cómo hace el movimiento de cuña, quiebra la cuña al alza, hace el throwback y a partir de ahí sale al alza rompiendo los dos promedios, tanto el de 20 periodos como el de 50 periodos. El próximo a quebrar es el de 200 periodos que tenemos por acá, pero recuerden que la semana que viene es el índice que más importancia tenemos que darle, porque básicamente las empresas más importantes son tecnológicas y el Nasdaq 100 es un índice de empresas tecnológicas, así que probablemente el índice con más volatilidad va a ser el que tenemos acá en pantalla.
Fíjense que en lo que respecta al gráfico semanal tenemos algo muy parecido a lo que vimos en el S&P 500. Todavía tenemos un DI negativo por encima del DI positivo, denota tendencia bajista de mediano plazo y tenemos un momentum bastante importante en lo que es el Elliott Wave Oscillator, o sea que seguimos con momentum a la baja. Sin embargo, empezamos a notar reacción, al igual que lo vimos con el S&P 500, con la media de 200, que al igual que habíamos visto en el S&P 500, siempre funcionó frente a las caídas como soporte dinámico. Cuando no lo hizo la media de 20 y la de 50, sí lo hizo la media móvil de 200. El único caso que no la hizo fue en la crisis del 2008. Sí, que acá la tenemos por acá, y también pasó lo mismo, y lo habíamos visto en uno de los videos anteriores, en la crisis de las .com en el 2001, que fíjense que se quiebra a la baja y tuvimos un largo periodo de más o menos unos 4 años hasta que el Nasdaq nuevamente se pudo poner por encima de este promedio. A partir de ahí siempre se reconoció como soporte y vamos a ver si es que lo puede seguir aguantando como soporte en este periodo. Por ahora vendría bastante pero bastante bien. Veremos cómo sigue. A prestar la atención que, como les dije, es el más importante para la próxima semana. Por último, hablando de los índices, acá tenemos al Dow Jones, el índice pesado, el índice de empresas industriales, y de todos es el que menos mal está de alguna forma, aunque sigue siendo negativa su tendencia, sigue siendo una tendencia bajista. Fíjense que tuvimos algo muy similar, otra vez rebote en la media móvil exponencial de 200. En gráfico diario estamos por encima de los promedios de corto plazo, pero fíjense que aún seguimos en tendencia bajista. Si medimos los máximos anteriores, vemos que hay un quiebre en la tendencia de corto plazo bajista, que sería esta que tenemos por acá, pero sí la de más mediano plazo, que es esta que tenemos por acá, todavía no se quebró. Para que eso ocurra tendríamos que romper los máximos que tenemos en esta zona, con también concordancia con la ruptura en la media móvil de 200, así que estamos bastante lejos. Sin embargo, algo positivo es que el índice dejó de hacer nuevos mínimos. Fíjense cómo venía haciendo nuevos mínimos, acá deja de hacer nuevo mínimo y hace nuevo máximo con respecto al anterior. Esto te cambia la tendencia, pero puede ser simplemente una corrección dentro de la tendencia bajista que llevamos. En lo personal no estoy operando empresas industriales que coticen fuertemente dentro del Dow Jones, así que no es un índice que siga mucho, pero bueno, nunca está de más tenerlo en cuenta. Es el índice de alguna forma que promedia empresas más pesadas como Coca-Cola, por ejemplo, que es la única de todas que tengo que está dentro del promedio Dow Jones. En lo que es indicadores está a punto de cruzarse el DI positivo contra el DI negativo y estamos empezando a tener momentum alcista, así que a tenerlo en cuenta. No me parece el más importante para prestar la atención en la semana que viene, pero sí hay que estar atentos y obviamente va a tener mucha concordancia con el resto de los dos índices. Veamos un poquito qué pasó con el dólar contado con liqui esta semana, porque fue de terror, y de esto vamos a hablar, si quieren, en un próximo video que le vamos a poder dedicar, si quieren, directamente a el dólar y la economía argentina. Si me lo piden, lo podemos hacer. Bien, acá estamos con el dólar contado con liquidación y le voy a pedir por favor a Nano, a mi editor, y disculpas también porque bueno, lo voy a hacer trabajar un poco de más, que busque los fragmentos donde hablábamos del tipo de cambio cuando estaba en esta zona o en esta zona, la que él quiera. Esto yo ya se los había dicho antes, ¿se acuerdan? Este cuadrado lo había puesto acá. Mucha gente me decía que no, que esta vez el dólar sí se iba a planchar y bueno, que ya los problemas macroeconómicos estaban solucionados. No sé si me lo dijeron en joda o de verdad. Pero bueno, yo seguía pensando lo mismo. Yo creía y sigo diciendo que la zona esta que tenemos por acá del dólar, claramente esta era una zona de piso, por lo menos era mi forma de verlo. También la media móvil de 50 sirve como filtro para poder entender eso. Y estamos claramente nuevamente entrando en un nuevo sendero alcista que vamos a ver si se profundiza o no. Eso va a depender de un montón de cosas que no podemos definir acá. Pero claramente mientras sigamos por debajo de la zona de máximos, toda esta zona para compra quizás activos vinculados al tipo de cambio puede llegar a ser interesante. Recordemos que los activos, ya sea el tipo de cambio, ya sea Apple o cualquier cosa que nosotros estemos analizando, no sube de 0 a 100 de una, sino que tiene periodos de descanso. No hace falta ser un genio para saber que el dólar dentro de nuestro país es un activo que va a terminar subiendo como suben todos los activos y bienes de la economía, porque tenemos inflación y nuestra moneda se devalúa. Por ende, todos los activos y bienes de la economía suben de precio. ¿Qué es la inflación? Es eso, es la suba generalizada de los precios de la economía. Y el dólar es un activo más, no es que el dólar sube porque el dólar es mejor que el peso o lo que sea. El peso se devalúa y todos los activos suben, entonces el dólar va a subir. Teníamos una especie de tendencia lateral desde fines del 2021, cuando habíamos alcanzado el tope de 216 y había quedado lateralizando. Esto es un gráfico semanal, o sea, acá pasó 1, 2, 3, 4... Pasaron casi 6 meses, más de 6 meses del tipo de cambio lateralizando y la inflación que no paraba de subir. Eventualmente va a haber una suba del tipo de cambio muy fuerte porque va a tener que ajustar con esa inflación. ¿Qué les quiero decir con esto? Al igual que yo en esta zona pensaba y sostenía que iba a seguir subiendo por una cuestión lógica de que el peso no lo quiere nadie, y acá opinaba lo mismo, con ese mismo criterio pienso y en base a eso tomo mis decisiones, o sea, personal, que comprar activos atados al contado con liquidación en esta zona de precios es un poco precipitado. O sea, estamos, la verdad, corriendo atrás de la vela, corriendo atrás del dólar.
Y eso siempre nos demostró que era un error. Lo mismo pasó acá y lo mismo pasó acá. Así que en lo personal, esto hablo por mí, estoy tratando de evitar comprar hoy activos atados al tipo de cambio, en este caso contado con liquidación. Hablo de CDRs simplemente para cubrirme de la suba del contado con liqui. ¿Por qué digo esto? Puede subir un poco más, puede subir un poco más. La realidad es que pesos no hay que tener, porque o sea, si no tenemos esto, ¿qué vamos a tener? Pesos. Pero bueno, lo que yo quiero decirles es, no salgo a comprar activos atados al CCL por este motivo. Lo que no quiere decir es que se queden en pesos, o sea, quedarse en pesos hoy en este contexto y es medio bastante peligroso, o sea, nada, creo que no hay que explicar mucho más. Lo que les quiero decir es esto, o sea, como estas eran zonas atractivas para comprar, tengan cuidado con esto, ¿sí? Porque acá podemos entrar nuevamente así en una lateralización por meses o por semanas y nosotros que estamos buscando sacarle un rendimiento en el corto plazo, bueno, podemos llegar a perder costo de oportunidad o hasta mismo también perder dinero, ¿no? En el corto plazo. Estoy hablando de una situación muy particular de algunas personas, ¿sí? Obviamente que en Argentina, si nosotros queremos tener un ahorro, siempre es en dólares. Esto está más que claro, todo el mundo lo sabe, no hace falta ni que lo diga y probablemente si está viendo este video ya lo sabes. O sea, no es algo que te tenga que explicar. Estoy hablando para la gente que quiere sacar un rédito en el corto plazo a través de instrumentos que están ajustados por tipo de cambio contado con liqui. Vamos con las empresas de esta semana. Bien, acá estamos con la primera empresa de todas que la voy a unir con otra, que va a ser Amazon. Acá tenemos a Apple, empresa en la que lo personal invierto hace mucho tiempo. Desde que empecé a invertir casi siempre tuve Apple en mi portafolio. Es una empresa que me gusta mucho porque más allá de que me gusta la empresa, consumo sus productos. Acá tengo mi celu, que es un Apple, y acá tengo el reloj, que también es de Apple. Así que son productos que yo consumo, que me gustan mucho y que creo que es una empresa que merecidamente está en el top 1 de empresas del mundo, ¿no? Bien, ¿qué vemos por el lado de los indicadores? Vemos un momentum bajista que está finalizando, está por entrar en este momento el momentum alcista. Vemos un DI negativo por cruzarse con el DI positivo y esto lo vemos en un gráfico semanal. Todos los promedios están por debajo del precio, recién en esta semana nos pudimos poner por encima de los promedios móviles y en gráfico diario lo vemos mucho más claro. Fíjense cómo estamos por encima de todos los promedios y nuevamente poniéndonos encima de la media móvil exponencial de 200, posterior a una divergencia alcista. Fíjense cómo hicimos nuevo mínimo en esta zona de acá, o sea que este mínimo es inferior a este, pero el momentum no pudo superar el anterior. Esto significa que con menos momentum llegamos a un nuevo mínimo y acá se frenó la fuerza vendedora. Así que a partir de acá empezó nuevamente la tendencia alcista. Algo a tener cuidado, y eso hay que tenerlo en cuenta, son dos cosas. Primero y principal, fecha de presentación de balance. Faltan 5 días. Exactamente va a ser el día 28 de julio. Un día posterior, o sea, el jueves, a la reunión de la Reserva Federal para discutir los tipos de interés. ¿Qué es otra cosa a tener en cuenta? Que hay un nivel muy importante para Apple, que es este, el nivel de más o menos los 154 a 157 dólares. Básicamente por el máximo que tuvimos en esta zona, que en su momento fue el máximo histórico, mínimo de acá, y nuevamente nos estamos encontrando en esa zona. Zona de congestión muy importante para Apple, la zona de mayor negociación de todo este rango que tenemos en gráfico diario, que básicamente es 2021 y 2022. La zona de mayor negociación ya está por debajo del precio, o sea que estamos por encima de esa zona y tranquilamente podemos tener un retroceso nuevamente hacia la zona de mayor negociación para así continuar la suba. En lo personal voy a abstenerme a comprar esta acción teniendo en cuenta que faltan 5 días para la presentación de balances. Pero bueno, sabemos que Apple siempre en el largo plazo dio muy buenos rendimientos y es la empresa número 1 del mundo, más allá de ser la empresa número 1 que pondera de forma más grande en todos los índices de Estados Unidos. Y en conjunto quiero traer a Amazon, que está en una situación muy parecida pero un poco más retrasada en cuanto a precio. Fíjense la pedazo de divergencia que estábamos teniendo en gráfico diario y que todavía no se ejecutó hasta que no podamos romper esta zona de máximos que tenemos por acá. Así que Amazon de alguna forma es un Apple un poco más retrasada que nos puede dar mejores oportunidades de compra porque todavía está más lejos de la media de 200. En lo personal creo que si rompemos máximos puede alcanzarla tranquilamente. Y lo que podemos ver en gráfico semanal es algo muy parecido a lo que vimos con el Nasdaq y con el S&P 500, una onda 3 que tiene un momentum correspondiente a una onda 3 y vemos que un DI negativo con un DI positivo que están a punto de cruzarse. El target alcanzado fue el 1.27%, proyectando una extensión de estos 3 puntos. Así que fíjense cómo rebotó tantas veces en esa zona y a partir de acá está saliendo y encontrándose con las dos medias, tanto la de 20 como la de 200. Tengamos cuidado, teniendo en cuenta que estamos a 5 días de la presentación de balances. La verdad es que coincide justo la presentación con la tasa de interés, con zonas de soporte y de resistencia de dos empresas que son fundamentales para todos los índices de Estados Unidos. Va a ser una semana bastante movida. Bajo mi punto de vista, con la noticia, si es positiva, o sea que la tasa se sube 0.75 y los balances son un poquito mejores o por lo menos iguales a la de la previsión,
probablemente tengamos un impulso alcista bastante importante, así que a tenerlas en cuenta. Bueno, acá tenemos a Coca-Cola, caballito de batalla, que también presenta balances, en este caso el 26, un día antes del dato de la tasa de interés. Coca-Cola es una empresa que en lo personal, siempre que tengo un saldo que no sé qué hacer, la compro. Sí, es una empresa que le dicen el plazo fijo de la bolsa, así que es una empresa que no falla, es una empresa que vende un producto que pase lo que pase se sigue consumiendo. No hace falta que dé mucha explicación de lo que es Coca-Cola. Sabemos que tiene dos mercados principales, que son uno el mercado minorista, que podemos ser nosotros, y otro un mercado más mayorista, como por ejemplo las canchas de fútbol, los cruceros, los recitales, donde bueno, tiene un mercado un poco más amplio que se vio muy afectado en la pandemia. Por eso Coca-Cola tuvo una de las caídas más fuertes durante la pandemia, que fue toda esta caída que tuvimos por acá. Pero ni bien todo esto se empezó a acomodar, hablo de recitales, bueno, lo que les venía diciendo, cruceros, estadios, bueno, todo lo que conlleva un mercado más mayorista para Coca-Cola, ni bien eso sucedió, de a poquito empezó a recuperar y nuevamente estamos en zonas de máximo histórico. De hecho, fíjense que es una de las pocas empresas que no cayó. O sea, es la empresa que más lento recuperó. De hecho, está bastante retrasada a comparación del resto cuando clavaron el máximo previo a la caída que estamos viendo ahora. Y es la única que no está bajando. O sea, más allá de esta lateralización o esta duda que está teniendo acá, no está bajando, así que es un punto importante. Pero hay que tener en cuenta también que estamos en una leve tendencia bajista de corto plazo. Y así que esto hay que tenerlo en cuenta. Y de cara a ver la presentación de balances del día 26, hay que tener cuidado. Pero sabemos que es una empresa que no falla, así que seguirá estando en mi portafolio en el largo plazo como siempre lo estuvo. Por el lado de indicadores tenemos un DI negativo por encima del DI positivo. Esto es una señal bajista. Vemos la tendencia bajista claramente en el gráfico. Tenemos los dos promedios móviles de corto plazo por encima del precio y el promedio de largo plazo, que es la media móvil de 200, por debajo. Así que seguimos alcistas de largo plazo y de mediano plazo, y ese es el soporte dinámico a tener en cuenta. En lo personal me parece interesante tener en cuenta este nivel, pero hay que tener cuidado con los máximos descendentes. Si puede hacer mínimo por encima de este, sería algo muy positivo, o sea que empieza a rebotar a partir de acá. Esta sería una excelente zona para poder sumarnos a la tendencia, y si quiebra máximo, redoblar la apuesta para así ir nuevamente hacia la zona de máximo, ¿no? Así que bueno, nada, a tenerlo en cuenta y a evaluarlo. Cada uno tomará su decisión. Y por último acá tenemos el gráfico de JP Morgan. Esta no me la pidieron tanto, pero la quería traer porque fíjense que en gráfico semanal tenemos algo bastante interesante. Tenemos un movimiento principal, un movimiento correctivo, obviamente con sus respectivas ondas dentro, ¿no? Lo que se conoce como la fractalidad. Bueno, dentro de cada ciclo tenemos más ciclos y dentro de esas ondas tenemos más ondas. Bueno, eso ya lo conocen probablemente, y si no lo conocen, buen tema de estudio y podemos preparar un video del tema. Al margen de eso, fíjense como toda esta corrección que estamos teniendo en este caso de JP Morgan, uno de los bancos más importantes de los Estados Unidos, se está encontrando con el 0,618 de todo este movimiento, o sea, una corrección del 61,8% de la tendencia principal, que es esta que tenemos por acá. Y más allá de eso, que es algo importante, también se está encontrando con el point of control, punto de control, donde hay mayor negociación. O sea, si a partir de acá empezamos a tener momentum alcista, hay un quiebre en la media móvil exponencial de 20 y un compra en el DMI con un cambio de momentum en el Elliott Wave Oscillator, puede ser una excelente oportunidad para sumar esta empresa del sector financiero a nuestro portafolio, que es en lo personal lo que estoy esperando. Así que no quería dejarles de traer JP Morgan porque puede ser una empresa que esté en un momento interesante hablando en el largo plazo. O sea, estamos hablando de que todo este movimiento, o sea, teniendo en cuenta la tendencia y la corrección, se inició en 2020. O sea, es un trade bien largo que, si se da y estamos especulando con que esta zona es el piso y empieza a tener un movimiento alcista a partir de acá, que se tienen que dar un montón de cosas en términos macro y en términos fundamentales para que eso ocurra. O sea, tiene que haber una merma de la recesión, bueno, tienen que haber bastantes cosas. Estamos hablando que capaz que a un target de onda C o un target de nosotros poder tomar ganancias se da en 2024 capaz, en el halving de Bitcoin. Así que es un trade largo a tener en cuenta y por eso la estoy mirando con buenos ojos para sumar a mi portafolio de largo plazo. Hasta acá el video del día de hoy, espero les haya gustado, les haya servido. Si así fue, no se olviden de dejarme un me gusta, activar la campanita y suscribirse, que me ayuda un montón de verdad, y nos estamos viendo en el próximo video. Muchísimas gracias por verme. Chau chau.